Bienvenidos. El tema a trabajar en este momento va a ser reanimación en COVID-19, nuestro SARS-CoV-2. Mi nombre es Julián Alejandro Gaviria Pedraza, fisioterapeuta, especialista en fisioterapia en cuidado crítico, docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de fisioterapia. Inicialmente, para hablar sobre la reanimación en pacientes con sospecha o con confirmación de SARS-CoV-2, vamos a hablar de unos aspectos de seguridad durante la reanimación cardiopulmonar en pacientes con sospecha o infección por SARS-CoV-2. Hay que tener en cuenta los tipos de transmisión y las precauciones que se debe tener en el momento de una reanimación con un paciente con sospecha o con confirmación del SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta que la transmisión de infecciones respiratorias se puede realizar a través de las gotas respiratorias que promedio tienen un diámetro entre 5 a 10 micras. Adicionalmente, esta transmisión por gotas respiratorias se produce por los siguientes mecanismos. Primero, contacto directo o cercano entre el profesional del área de la salud y el paciente inferior a 1 o 2 metros de distancia con una persona asintomática. Debido al riesgo de exposición a gotas respiratorias por medio de las mucosas y las vías respiratorias, el contacto indirecto con objetos contaminados por gotas respiratorias en el entorno del paciente. Hay que tener en cuenta, uno, pues nuestro paciente, y dos, el entorno en donde se encuentra nuestro paciente y tener en cuenta que puede estar contaminado por los objetos a su alrededor. Dentro de estos tipos de transmisión, otras precauciones que se debe tener en cuenta es, según los datos disponibles publicados por la Organización Mundial de la Salud, el SARS-CoV-2 puede transmitirse principalmente entre personas a través de gotas respiratorias y el contacto. En el caso del SARS-CoV-2, esta transmisión puede ocurrir en unas condiciones específicas que impliquen actividades generadoras de aerosoles por procedimientos que puedan inducir mecánicamente su generación y su dispersión, como por ejemplo en estos dispositivos y en los protocolos de reanimación, como la ventilación manual con mascarilla, el balón autoinflable, nebulizaciones, aspiración de secreciones en vías respiratorias o la ventilación mecánica inducida. Entonces, estos mecanismos hay que tratar de evitarlos para evitar la transmisión de este virus por las gotas respiratorias. Dentro de las recomendaciones sobre las estrategias de protección, las medidas específicas de protección durante la evaluación de la situación periparada y durante la parada cardiorrespiratoria de un paciente con sospecha de infección o confirmada por SARS-CoV-2 debe incluir además las medidas estándar, medidas frente a la transmisión por contacto y por gotas respiratorias y en relación con actividades generadoras de aerosoles. Quiere decir, todo el personal del área de salud debe tener sus dispositivos de protección personal y evitar todos estos mecanismos o actividades que generen aerosoles en el paciente. Dentro de las medidas de protección respiratoria que encontramos que durante la valoración del paciente con COVID-19 que sufre un deterioro clínico, independientemente de su ubicación, las recomendaciones es la utilización de las mascarillas quirúrgicas o idealmente las mascarillas FFP2, que es lo que conocemos como el tapabocas N95. Dado que en la reanimación cardiopulmonar incluye en su desarrollo técnicas con capacidad de generar aerosoles con alto riesgo de transmisión vírica, recomendamos, independientemente de la ubicación del paciente, la utilización de estas mascarillas con estos filtros, específicamente el N95. Recomendamos retirar los equipos de protección respiratoria en el último lugar tras la retirada del resto de los componentes de elementos de protección personal y si es posible fuera del voz del paciente o del cubículo de la habitación del paciente en donde se encontremos. Entonces, ideal en el lugar donde se realizó
la reanimación cardiopulmonar, retirar esas medidas de protección respiratoria o elementos de protección personal. También cabe resaltar que tenemos que todo el personal de salud debe tener medidas de protección ocular y facial aplicables en cualquier ubicación del paciente. ¿Listo? Esas recomendaciones son generales a nivel institucional, en un hospital, en una clínica y adicionalmente fuera de un ámbito clínico. Entonces, dentro de las recomendaciones siempre es la utilización de dispositivos desechables de protección ocular como gafas integrables, idealmente pantallas o coperuzas, tanto durante la valoración del paciente con infección por SARS-CoV-2 con sospechada o confirmada que sufre deterioro clínico como durante las maniobras de rehabilitación cardiopulmonar, que pueden implicar generación de aerosoles, primordial la protección del personal del área de la salud. Idealmente, recomendamos la utilización de equipos desechables. De no ser posible, los equipos de protección deberán depositarse en bolsas o contenedores adecuados y descontaminarse, según las instrucciones del fabricante y de cada institución del hospital o clínica. Dentro de las recomendaciones generales en la reanimación de un paciente con SARS-CoV-2, la recomendamos es comunicar claramente el estatus de infección del paciente en parada cardiorrespiratoria en el momento de la activación de los equipos de reanimación. Siempre que se incorporen nuevos integrantes al equipo de reanimación y en el momento de la transferencia del paciente a la unidad de destino, del paciente y es la comunicación interna entre el personal que está atendiendo a esta actividad de una reanimación cardiopulmonar. Se sugiere limitar el número de personas que integren el equipo de reanimación al mínimo imprescindible para minimizar los tiempos de exposición. Entonces, tratar de que el equipo que atiende la reanimación sea el mínimo, pero que se cumplan todos los objetivos que se requieren para esta reanimación en nuestros pacientes. Todos los integrantes del equipo de reanimación en ese momento realizarán la asistencia con los equipos de protección personal, recomendados siguiendo las normas y los protocolos de colocación y retirada establecidos y siempre con una supervisión. Se recomienda disponer de kits de reanimación que contengan todo el material básico para poder realizar una reanimación avanzada completa junto con los elementos de protección adecuados para cada integrante del equipo que va a atender la parada o va a realizar la reanimación cardiopulmonar. Para evitar la contaminación cruzada, recomendamos evitar el traslado entre diferentes áreas del hospital de carros de paradas, desfibriladores y todos los materiales que vamos a utilizar frente a esta actividad de reanimación. También vamos a mirar la asistencia a la víctima en situación de parada cardiorrespiratoria en la comunidad durante la pandemia de SARS-CoV-2. Esas son unas recomendaciones en soporte vital básico. Las recomendaciones en el soporte vital básico en un paciente con sospecha o confirmación por SARS-CoV-2 en la comunidad, hay que tener en cuenta el contexto de la pandemia por la infección del SARS-CoV-2. Se considera caso posible aquel que presente signos de infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico. En el ámbito de la comunidad, las recomendaciones, la prudencia nos dictan a considerar a cualquier víctima en situación de parada cardiorrespiratoria como si fuera una víctima posible de infección por SARS-CoV-2, teniendo en cuenta que el 70% de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias en una comunidad suceden en el domicilio. Es posible que el primer interviniente haya estado expuesto al SARS-CoV-2. ¿Qué recomendaciones de hacer ante una parada cardiorrespiratoria
en la comunidad frente a un posible caso de sospecha de infección por SARS-CoV-2. Comunicar la situación y solicitar ayuda en las líneas de atención 1, 2 y 3 ante una víctima inconsciente que no presenta signos de vida antes de comenzar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Importante, cubrir la boca y nariz de la víctima con una prenda o una mascarilla, si se dispone de estas máscaras. ¿Para qué? Para evitar el efecto de aerosol. Si se dispone de elementos de protección personal, colocárselo antes de iniciar las maniobras o tener algún contacto con el paciente. La seguridad del reanimador es muy importante y de esta manera vamos a evitar y minimizar el riesgo de transmisión vírica. Recomendaciones de qué se debe realizar: reconocer a una víctima en situación de parada cardiorrespiratoria buscando la ausencia de signos de vida y la ausencia de respiración normal. Si está inconsciente y no respira normalmente, una víctima que está en una parada cardiorrespiratoria, solicitar ayuda e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar solo con las compresiones torácicas y con tapando, ocluyendo todo lo que es la parte de la fosa nasal y cavidad bucal para evitar los aerosoles. Si está inconsciente y respira normalmente, solicitar ayuda y poner en posición lateral de seguridad, como en la imagen lo podemos observar, siempre y cuando tener en cuenta si su paciente, o sea, con su sospecha de paciente con SARS-CoV-2 presenta la respiración normal, pero está inconsciente, es colocarlo en esta posición. Si su paciente está inconsciente y no respira normalmente, sí iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué no se debe hacer en una parada cardiorrespiratoria en un paciente con sospecha de SARS-CoV-2 en la comunidad? Inicialmente no vamos a dar las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin solicitar ayuda de los servicios de emergencia. Primero hay que notificarlo antes de intervenir al paciente. No realizar maniobras sobre la vía aérea de la víctima que puedan comportar un mayor riesgo de transmisión vírica. ¿Listo? Como por ejemplo, ¿qué maniobras no se deben hacer? No se debe abrir la vía aérea con la maniobra de frente-mentón. No comprobar si respira con el abordaje de ver, oír y sentir. Y no realizar respiraciones de rescate, lo que es la respiración boca a boca. Ante una víctima inconsciente que no respira normalmente, no deje de iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no se tenga la experiencia suficiente. Al solicitar ayuda a los servicios de emergencia, podrán guiar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar durante la pandemia del SARS-CoV-2. ¿Cuáles son estas recomendaciones que nos brindan frente a la reanimación en estos pacientes? Primero, planificación de cuidados y adecuación de los recursos. Ante cualquier paciente bajo ingreso hospitalario, debería contemplarse desde su llegada al centro hospitalario la planificación de una estrategia de cuidados individualizados para cada enfermo en función de sus condiciones clínicas. Las recomendaciones generales adaptadas al ámbito local, los deseos del paciente y el criterio de los especialistas de todos los niveles asistenciales implicados en su cuidado y que incluya la valoración de órdenes de no reanimación, tener muy bien planificado en la institución cuál es el orden a proceder frente a una sospecha o confirmación de un paciente con SARS-CoV-2 en una parada cardiopulmonar. Para eso tenemos unas indicaciones
de lo que es la reanimación cardiopulmonar en función del perfil de prioridad asistencial. Acá vamos a tener un esquema en donde en el artículo de Rodríguez Yago de recomendaciones de reanimación de sospecha o infección de SARS-CoV-2 nos dan esta tabla de cómo podemos clasificar estos pacientes y la prioridad en su reanimación. En este caso vamos a tener la prioridad número 1, que es el tipo de enfermo que es críticamente reversible. ¿Listo? Que la condición clínica necesidad de soporte invasivo avanzado, lo que es la ventilación mecánica invasiva. Y este debe ser direccionado a la unidad de cuidados intensivos. ¿Listo? Y las indicaciones de la reanimación cardiopulmonar es una reanimación indicada desde el inicio. Este va a ser la prioridad número 1. Los pacientes que los podemos clasificar si tienen estas condiciones. Un paciente prioridad 2, la grave en evolución, el tipo de enfermo, ¿listo? Que en su condición clínica podemos evaluar que necesita de monitorización intensiva, oxigenoterapia de alto flujo o ventilación mecánica invasiva, pero tenemos en cuenta que lo mejor es evitar todo esto que me genere aerosoles. ¿Para dónde se debe direccionar? Unidades semiclínicos, críticos, ¿listo? Hospitalización, también lo podemos encontrar. ¿Y qué indicaciones tenemos a la reanimación cardiopulmonar? Reevaluar según la evolución. Reanimación cardiopulmonar indicada desde el inicio. ¿Listo? Para nuestro paciente con una prioridad 3, ¿qué características tiene este paciente? Es un paciente con críticamente de mal pronóstico, que en su condición clínica vemos escasas posibilidades de recuperación por comorbilidades graves, estado agudo crítico descontrolado, y en este caso se puede direccionar a hospitalización reforzada con apoyo de unidad de cuidados intensivos y se debe evaluar en su reanimación cardiopulmonar, reevaluar según su condición. ¿Listo? Y considerar si tiene órdenes de no reanimación cardiopulmonar individualmente dependiendo de estas comorbilidades que tenga el paciente. Y vamos a tener a este paciente con una prioridad tipo 4, que es un paciente de tipo de enfermedad irreversible o terminal, que su condición clínica, que tiene una enfermedad de base incurable, y pues específicamente no es recomendado el ingreso a UCI, reevaluar pues según su evolución si se activa, continúa la reanimación cardiopulmonar y pues no estaría indicada en este caso. Ese es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos estratificar estas prioridades de los pacientes para tener una mejor efectividad en nuestra atención en esta pandemia del SARS-CoV-2. Ahora, a partir de eso de la AHA, que es la que nos fundamenta nuestros algoritmos frente a la reanimación cardiopulmonar, dentro de esto vamos a mirar las adaptaciones del algoritmo y técnicas en el ámbito del soporte vital avanzado en pacientes con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2. ¿Cuáles son estas adaptaciones? Vamos a mirar cuáles son las recomendaciones inicialmente frente al reconocimiento de esta parada cardiorrespiratoria. ¿Qué debemos hacer como profesionales del área de la salud? 1. Antes de iniciar cualquier maniobra de reanimación, el equipo debe colocarse y tener a mano los equipos de protección personal. ¿Listo? Con el nivel de protección adecuado frente a técnicas con alta generación de aerosoles. Una vez que todo el personal, ya sabemos que debe ser el mínimo posible, estén protegidos, se procederá a confirmar la presencia de la parada cardiorrespiratoria valorando la respuesta a estímulos, la presencia de ventilación espontánea y pulso, y no se recomienda la realización de maniobras ver, oír y sentir
para evitar lo que es la contaminación por gotas respiratorias. ¿Listo? Y adicionalmente, no es recomendable, ¿listo? Para analizar si existe respiración espontánea, netamente visual. Dicha maniobra implica proximidad entre la vía aérea del rescatador, del profesional del área de la salud y del paciente enfermo con sospecha de SARS-CoV-2. Este riesgo se debe evitar por medio de exploraciones fiables realizables a mayor distancia, como la palpación o inspección de la excursión o espacio torácica para confirmar esta respiración espontánea. Entonces es importante evitar este contacto casi directo vía aérea del paciente con el personal de la área de salud, y se puede evaluar esta respiración espontánea por medio de la palpación o inspección de la aspiración torácica. Dentro de la parada cardiorrespiratoria extrahospitalaria, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuáles son las recomendaciones del algoritmo? Garantizar un entorno seguro, ¿listo? Determinar dónde se encuentra el paciente, determinar qué personas estaban alrededor de él y mirar, evitar el contacto mínimo con objetos alrededor que tenga el paciente, ¿listo? Los integrantes del equipo de reanimación serán el personal esencial para atender al paciente. Si se precisa la intervención de otro personal no sanitario, se debe recomendar que contengan los elementos de protección personal si van a entrar con contacto en la víctima, que si requerimos asistencia de alguien que no es experto en el área de la reanimación. Tras la confirmación, efectivamente, de la parada cardiorrespiratoria, recomendamos activar de manera precoz el equipo de soporte vital avanzado y priorizar la oxigenación y el aislamiento de la vía aérea con un tubo endotraqueal con neumotaponamiento si se obtiene o se requiere en ese momento. ¿Listo? Evitar, pues esto es extrahospitalario, y si no tenemos ninguno de estos dispositivos que me generen la oxigenación, pues lo que vamos a hacer es proteger nuestra seguridad como personal del área de la salud, lo que es evitar aerosoles. ¿Qué otras características me dicen dentro de las modificaciones del algoritmo en una parada cardiorrespiratoria? Dentro de la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria, en este caso lo vamos a dividir en esos pacientes que generan la parada cardiorrespiratoria, y que vamos a activar la reanimación en pacientes con COVID dentro de estos dos ámbitos, lugares, que es hospitalización y urgencias. ¿Qué se debe hacer? Aproximación a todo lo que es el ABCDD, de lo de la AJA, ¿listo? Activar de manera precoz el equipo de soporte vital avanzado, que necesitamos priorizar la oxigenación, un manejo avanzado de la vía aérea, idealmente, como lo habíamos nombrado anteriormente, con un tubo endotraqueal con neumotaponamiento para evitar aerosoles. Es recomendable tener un kit o bolsa de reanimación cardiopulmonar con el material necesario para realizar el soporte vital avanzado, dedicado exclusivamente para el área de hospitalización y urgencias con pacientes confirmados o con sospecha de SARS-CoV-2. ¿Listo? Tener esos kits ya planificados en estas áreas. Los integrantes del equipo de reanimación serán el personal esencial para atender a ese paciente y dar una respuesta oportuna y lograr los resultados de mayor calidad. Ahora, ¿cuál es esa recomendación de la parada cardiorrespiratoria, pero ahora en las unidades de cuidados intensivos, en salas de reanimación o salas de unidad de cuidados intensivos intermedios? Si el paciente está monitorizado de manera invasiva, se considera parada cardíaca si todas las curvas del monitor son planas. Curvas de la tensión arterial, presión venosa central, pulsosimetría y capnografía. ¿Listo? Acá, como el paciente está en estas unidades donde está monitorizado,
se decide o se considera parada cardíaca cuando estas curvas están planas en el monitor. Ahora, ¿cuáles son las técnicas en el ámbito del soporte vital avanzado con pacientes con SARS-CoV-2 confirmado con sospecha? ¿Qué recomendaciones nos dan frente a las compresiones torácicas en estos pacientes? Las compresiones torácicas de calidad deben iniciarse en cuanto sea posible, pero no se iniciarán hasta que el reanimador se coloque el equipo de protección personal adecuado. Principalmente prioridad los equipos de protección personal antes de entrar con contacto directo con el paciente. Mantener las compresiones interrumpidas hasta la obtención de un manejo avanzado de la vía aérea e idealmente mediante una intubación endotraqueal. En los centros con experiencia y disponibilidad se recomienda el uso de sistemas mecánicos de compresiones torácicas y esto que generaría, reduce el número de reanimadores necesarios durante las maniobras de reanimación cardiopulmonar y evitar la contaminación. ¿Qué recomendaciones nos dan frente a la desfibrilación de un paciente con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2? El desfibrilador, sea manual o automatizado, debe ser colocado a la mayor brevedad posible en la parada cardiorrespiratoria presenciadas y monitorizadas por un ritmo desfibrilable y en aquellas en las que es posible colocar un desfibrilador de forma inmediata para la desfibrilación y el reanimador aún no ha conseguido ponerse el equipo de protección personal correspondiente para iniciar la reanimación cardiopulmonar, es razonable, se debe pensar en mantener la recomendación de proporcionar 3 descargas consecutivas sin compresiones torácicas previas ni entre ellas. Entonces, la recomendación: equipo de protección personal para el área de salud, mantener el desfibrilador y cuando se recomienda proporcionar 3 descargas consecutivas sin compresiones torácicas previas ni entre ellas 3 descargas. No se ha demostrado que durante la desfibrilación pueda generarse aerosoles infecciosos, por lo que puede ser implicada por el personal con equipo de protección personal que no incluya medidas frente a la activación que generen aerosoles. ¿Listo? Mientras el equipo de reanimación se dota del equipo de protección personal correspondiente para iniciar a la atención de la parada cardiorrespiratoria a continuación. Entonces, ¿qué podemos tener? Podemos desfibrilarlos ya que no hay una evidencia que genere aerosoles y damos el tiempo para que todo el personal cumpla con sus equipos de protección personal. Usar parches adhesivos para evitar el contacto directo con el paciente. Ante una parada presenciada por un ritmo desfibrilable, se priorizará la colocación del equipo de protección personal a los reanimadores y luego se procederá a la colocación de los parches adhesivos y conexión al desfibrilador. Inicialmente, como toda la recomendación, no se puede intervenir o iniciar la reanimación si el personal de salud no tiene el equipo de protección personal. Se recomienda la colocación de estos parches en pacientes con alteraciones de la conducción o antecedentes de riesgo. El riesgo tanto de taquiarritmias como de bradicardia puede ser más elevado en relación con los fármacos que se están usando actualmente frente al tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, como por ejemplo en el electrocardiograma encontrar la QT alargada. Y también se puede encontrar pacientes con inestabilidad clínica por el SRA severo, como por ejemplo hipoxemia, necesidad de la sedación profunda, parálisis y compromisos hemodinámicos. Hay que tener en cuenta que este paciente inicialmente es por SARS-CoV-2 y que podemos encontrar estas alteraciones y conllevar a estos signos después de la reanimación cardiopulmonar.
Ahora, bajo el manejo avanzado de la vía aérea durante el soporte vital, vamos a ver las recomendaciones que se debe tener bajo la reanimación en la vía aérea. Inicialmente, como sabemos, priorizar la oxigenación y las estrategias de ventilación de bajo riesgo de generar aerosoles, como por ejemplo, evitar el uso de mascarillas de balón autoinflable antes de la intubación, todo lo que son los dispositivos de presión positiva. Utilización de filtros EPA tanto en el balón autoinflable como en los respiradores antes de ventilar el paciente. Todos los filtros de todos los mecanismos o materiales que vamos a utilizar durante la reanimación. Después de analizar el ritmo y desfibrilar cualquier arritmia ventricular, los pacientes en parada cardíaca deben ser intubados por medio del tubo endotraqueal con neumotaponamiento si es posible, idealmente para evitar los aerosoles tan pronto sea posible. ¿Listo? Después de esa desfibrilación del paciente y si mi paciente no tiene una ventilación mecánica o no está intubado, se procederá después de la fibrilación a intubar. Minimizar los intentos fallidos de la intubación orotraqueal. Por eso es muy importante tener los protocolos en el hospital, en la clínica, en el ámbito intrahospitalario, de decidir quién es la persona que tenga mayor facultades para generar esa intubación y evitar esos intentos fallidos. Decidir quién es la persona y la estrategia para intubar con éxito al primer intento y evitar pues aerosoles por medio de permeabilización de la vía aérea. Para las compresiones torácicas durante la intubación, ¿qué va a pasar con esto? Considerar el uso de videolaringoscopio como primera opción, si está disponible, ya que puede reducir el número de intentos con el laringoscopio, así como la cercanía con la vía aérea y por tanto esto nos generaría una reducción a la exposición de aerosoles. Si se retrasa la intubación, considerar la ventilación con balón autoinflable y la inserción de un dispositivo supraglótico si se encuentran ambos con los filtros de EPA. ¿Listo? Se recomienda que todos los ventiladores, todos los dispositivos que se van a usar en una parada cardiorrespiratoria tengan filtros de alta filtración, por decirlo así. ¿Qué va a pasar? En los pacientes ya intubados, ajustar los parámetros del respirador. ¿Listo? Si nuestro paciente está en una unidad de cuidados intensivos, salas de reanimación, cuidados intermedios, o por las condiciones actuales, pues vamos a tener pacientes ventilados en cualquier área del hospital. Estos pacientes que están intubados e ingresan o inician una parada cardiorrespiratoria, que se pueden recomendar, aunque no existe todavía evidencia de los parámetros concretos, fuera del aumento del PIO2 al 100% y la frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto, esas son las recomendaciones generales. Se ha sugerido el uso de modalidades controladas por presión. ¿Listo? Especificar que estos pacientes en una parada cardiorrespiratorio usar modalidades controladas por presión con unos niveles de la PEP y presión inspiratoria que permitan el retorno venoso y el volumen corriente de unos 6 mililitros por kilogramo durante las compresiones torácicas. Apagar la sensibilidad del trigger, evitar el autociclado o el autotrigger y adicionalmente que para cuando se generen las compresiones no generar el disparo en el momento inspiratorio, también la hiperventilación y el atrapamiento. Entonces, estas son las recomendaciones cuando mi paciente está ventilado. FIO2 al 100%, aumentar 10 respiraciones por minuto, modalidades de presiones para tener controladas las presiones de PIP, evitar la sensibilidad, apagar la sensibilidad, porque nos va a ciclar o va a iniciar el proceso de inspiración durante las compresiones torácicas. También, ¿qué va a pasar?
Reanimación cardiopulmonar en decúbito prono. Hoy en día estamos utilizando estas técnicas de ventilación en pronación. Entonces, en el caso de que nosotros encontremos ese paciente que está intubado y en posición prono y entra en una parada cardiorrespiratoria, ¿qué se debe hacer? Para evitar la generación de aerosoles y minimizar la transmisión vírica durante la reanimación cardiopulmonar, se recomienda iniciar compresiones torácicas con la técnica de compresión sobre la columna torácica sin apoyo external. Específicamente donde se deben hacer estas compresiones a nivel posterior sobre los segmentos vertebrales de T7 a T10. Después de que realicemos esas compresiones torácicas y obtener signos de recuperación de la circulación espontánea, se recomienda volver a posicionar al paciente en decúbito supino. ¿Qué va a pasar? También vamos a encontrar casos de pacientes no intubados en posición prono. Recomendamos poner al paciente en decúbito supino y continuar la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuándo finalizar la reanimación cardiopulmonar? La finalización de la reanimación cardiopulmonar se guía por las mismas normas de la parada cardiorrespiratoria de otras causas. La decisión se debe tomar en el momento en el que esté claro si se debe continuar o que la parada cardiorrespiratoria continúa o la reanimación cardiopulmonar no tendrá éxito. ¿Listo? También teniendo en cuenta las comorbilidades de nuestros pacientes, la valoración clínica de nuestro paciente, tener el contexto de todo, teniendo en cuenta que no solo es la parada cardiorrespiratoria, el paciente está con SARS-CoV-2, tiene complicaciones multisistémicas. Entonces, decidir, tomar esa decisión frente en qué momento termino cuando sé que ya la reanimación cardiopulmonar no tendrá éxito. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los potenciales causas reversibles en una parada cardíaca en el paciente con COVID-19 o SARS-CoV-2? Vamos a tener estas causas reversibles. Vamos a encontrar hipoxemia, hipovolemia, hipo o hiperpotasemia, ¿listo? Hipotermia, neumotoras, trombosis, tóxicos, que hace referencia a lo que es los fármacos que se están utilizando frente a lo que es la infección del SARS-CoV-2 o taponamiento cardíaco. ¿Listo? ¿Cuáles son estas causas? La causa reversible, hipoxemia. ¿Por qué? Por mi paciente con SARS-CoV-2 que me genera un síndrome de estrés respiratorio agudo o neumonía. La hipovolemia, debido a esta cascada de citoquinas, me va a generar sepsis y adicionalmente diarrea. Hipo o hiperpotasemia por la diarrea o por insuficiencia renal en las comorbilidades de mi paciente. Hipotermia, esto se da más que todo en pacientes con de niños o ancianos, adultos mayores. El neumotórax, que se puede generar por el síndrome de estrés respiratorio agudo, pacientes mal ventilados con parámetros que están bastante altos que me van a generar barotrauma, lesión del parénquima pulmonar por altas presiones o patologías previas. ¿Listo? Trombosis, debido a este proceso de cascada de citoquinas, me va a generar un tromboembolismo pulmonar. ¿Listo? Por medio de los fármacos que se le están administrando frente al SRA, fármacos que alargan la QT, retrovirales, cloroquina y macrolidos, ¿listo? Y el taponamiento por miocarditis y coagulopatía cardíaca, ¿listo? Estas son las causas reversibles de una parada cardíaca en un paciente con SARS-CoV-2. Dentro del algoritmo, en la actuación de la reanimación cardiopulmonar y la pandemia, ¿cómo debemos actuar? ¿Listo? Ese es el algoritmo modificado en donde vamos a identificar cómo actuar con un paciente con COVID-19 SARS-CoV-2 positivo. Parada cardiorrespiratoria, evitar aperturas de la vía aérea, pedir ayuda. ¿Listo? Ahora vamos a analizar el ritmo. Ritmo no
desfibrilable. Se le debe administrar adrenalina, ¿listo? Y generar las compresiones torácicas y es posible si se tienen las compresiones mecánicas por 2 minutos y analizar el ritmo, ¿listo? Si no se tiene el ritmo deseable, repetir el ciclo 2 minutos, ¿listo? Entonces, nuevamente, paciente con COVID-19 positivo, SARS-CoV-2, ingresa en parada cardiorrespiratoria, evitar la apertura de la vía aérea en el caso de que no se encuentre intubado, por las recomendaciones anteriores que hemos hablado, pedir ayuda, activar el mecanismo de reanimación intrahospitalaria, analizar el ritmo no desfibrilable. Cuando encontramos esto, vamos a administrar adrenalina y generar compresiones torácicas por 2 minutos y volver a analizar. Si no deseamos, no encontramos el ritmo, volvemos a analizar y generamos repetir el ciclo 2 minutos. ¿Listo? En el caso de que se encuentre al analizar el ritmo, vamos a encontrar lo que es el ritmo desfibrilable. Este ritmo desfibrilable que vamos a generar, iniciar las descargas, preferiblemente con parches, que son 3 descargas seguidas sin ninguna compresión torácica. Recuerden que cuando tengo un ritmo que es desfibrilable, se conecta por medio de parches, 3 descargas seguidas, ¿listo? No se deben hacer compresiones torácicas en medio o al finalizar la la desfibrilación, perdón, y administrar adrenalina y amiodarona, ¿listo? Y después nuevamente analizar el ritmo. Nuevamente, si no encontramos el ritmo deseable, vamos a repetir el ciclo 2 minutos, ¿listo? También, antes de iniciar esto, mira, tiene orden de reanimación cardiopulmonar o mi paciente tiene algunas manifestaciones anticipadas de voluntad de no reanimación. Hay que tener en cuenta esto, ¿listo? Equipo humano impredecible, ¿listo? Que todo el personal del área de la salud que va a intervenir en lo que es la reanimación cardiopulmonar debe tener el equipo de protección personal, ¿listo? Conocer los miembros del equipo, delegar las funciones idealmente, identificaciones visibles, identificar quién es el personal y su especialidad que nos está apoyando en esta reanimación cardiopulmonar. ¿Qué es importante frente a la vía aérea? Equipos de protección personal con mascarillas FFP2 o 3, que son las mismas N95, por su filtro. Personal entrenado, es muy importante contar con este personal entrenado y conocer estos miembros, conformar estos miembros de atención a una reanimación, ¿listo? Inicialmente se recomienda considerar la intubación orotraqueal de forma precoz y evitar la ventilación por medio de mascarillas, que son los dispositivos de presión positiva que me van a generar aerosoles. Si en la institución se cuenta con videolaringoscopio, idealmente para evitar fallidas intubaciones. Evitar compresiones durante la intubación y mantener la separación o el distanciamiento entre el personal y adicionalmente pues, con el paciente de mayor de 1 metro. ¿Listo? El tubo orotraqueal o endotraqueal con aspiración subglottica, considerar filtros y adicionalmente estar vigilando por medio de capnografía. Con esto damos la finalización de lo que es la teoría de reanimación en SARS-CoV-2.